Hoy tenemos una pregunta muy importante que hacerte. ¿Conoces los organismos y/o tratados internacionales que defienden los derechos humanos? México forma parte de muchos organismos y tratados que protegen los derechos humanos. En algunos es incluso miembro fundador. Estos derechos son aquellos inherentes a cada individuo por la sola razón de pertenecer a la raza humana, siendo estos de carácter inalienable e independiente respecto a cualquier elemento particular o singular, como raza, nacionalidad, religión o sexo. Asimismo, son irrevocables, intransferibles e irrenunciables. Las organizaciones que defienden los derechos humanos son organismos, instituciones y en general entidades que se dedican a promover, procurar y hacer regir los derechos inherentes a cada individuo. Algunos organismos son los siguientes. Amnistía Internacional fue fundada en julio de 1961 en Londres, Reino Unido. Está integrado por más de 7 millones de personas en más de 150 países, que actúan para poner fin a los abusos contra los derechos humanos. En México se integró en 1971 tras lo ocurrido en 1968. Lo que empezó siendo una campaña puntual, pronto se transformó en un movimiento internacional por la defensa de los derechos humanos, de carácter permanente. En la actualidad, su foco de atención se ha ampliado poco a poco a víctimas de otros tipos de abusos graves, como la tortura, las desapariciones forzadas o la pena de muerte, hasta defender en la actualidad la visión de una humanidad en la que todas las personas disfrutan de todos sus derechos humanos y viven con plena dignidad. La misión de Amnistía Internacional consiste en realizar labores de investigación y acción que vayan centradas en impedir y poner fin a los abusos graves contra estos derechos. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Centro Nacional de Derechos Humanos. Se creó en 1997 y tiene por objetivo realizar estudios e investigaciones académicas en materia de los derechos humanos. Entre las facultades del Centro Nacional de Derechos Humanos se encuentra elaborar investigación académica e interdisciplinaria especializada en materia de derechos humanos, promover el intercambio académico con instituciones nacionales e internacionales, contribuir a la formación de investigadores en materia de derechos humanos, programar y coordinar la edición de las publicaciones que realice la Comisión Nacional, organizar e impartir programas de formación académica en el campo de los derechos humanos, ya sea por sí mismo o en colaboración con instituciones nacionales o extranjeras. Estas facultades quedaron asentadas en el Reglamento Interno de la Comisión Nacional y en el Reglamento Interno del propio Centro Nacional de Derechos Humanos, el cual fue aprobado en agosto del 2001. La población objetivo y las áreas de enfoque que atiende el Centro Nacional de Derechos Humanos son de amplia gama: especialistas, estudiando, personal académico, activistas, personas servidoras públicas, organizaciones de la sociedad civil y público en general interesados en la problemática de los derechos humanos. La Organización de los Estados Americanos, creada en 1948 en Bogotá, Colombia. Con la Carta de la OEA, después de varias modificaciones, entró en vigor en septiembre de 1997. Su objetivo es lograr en sus Estados miembros un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer sus colaboraciones y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. México es país fundador de esta Carta de Organización. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entró en vigor el 18 de julio de 1978, con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano. La Convención instrumentó dos órganos competentes para conocer de las violaciones a los derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera había sido creada en 1959 e inició sus funciones en 1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su estatuto y eligió sus primeros miembros. Organización de las Naciones Unidas. México es país miembro y su primera oficina abrió en 1947. Las agencias.
fondos y programas que componen el sistema de las Naciones Unidas en México suman una estrategia común de acción y cooperación para promover una mayor inclusión y equidad para todas las personas en un marco de derechos humanos, en línea con las prioridades nacionales y la Agenda para el Desarrollo. La misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es trabajar por la protección de todos los derechos humanos para todas las personas, habilitar a las personas en la realización de sus derechos y ayudar a aquellos responsables de defender dichos derechos a garantizar su aplicación. UNICEF es una agencia de la ONU creada en 1946. Su primer objetivo fue prestar ayuda en situaciones de emergencia. Actualmente su objetivo es proteger los derechos humanos de los niños. UNICEF trabaja en México desde 1954, en coordinación con el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, guiados por la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, para lograr que todos los niños, las niñas y los adolescentes vean garantizados sus derechos. Se han creado instrumentos que aportan algunos datos estadísticos e información en materia de víctimas que pueden orientar a la toma de decisiones de los gobiernos y los organismos. Uno de los más significativos es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. De esta desprende que en 2016 se cometieron 31.1 millones de delitos que impactaron a 11.7 millones de hogares mexicanos con al menos una víctima, victimizando a 24.2 millones de personas, lo que representa más de una quinta parte de la población nacional reportada en el referido año. Ahora conoces los organismos que protegen los derechos humanos y esas aterradoras cifras que diario nos persiguen. ¿Tú qué vas a hacer para cambiarlo?